Bueno, vamos a empezar la prédica del día de hoy, el sábado 19 de febrero. Si no me equivoco, es la prédica número 67 que llevamos la secuencia en el canal de YouTube. Y vamos a empezar orando. Voy a leer el Salmo 75 para dar inicio entonces a la prédica del día de hoy. El título del Salmo 75 dice: Dios abate al justo y exalta, Dios abate al malo y exalta al justo. Salmo de Asaf. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. El título de la prédica de hoy es Guerra espiritual en los últimos tiempos. Y este salmo hace la diferencia entre el malo y el justo, de acuerdo a lo que dice la escritura, como los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos de juicio sobre la tierra, como dice Isaías 24. Y nosotros, que somos el pueblo de Dios, tenemos un llamado y una comisión que tenemos que llevar a cabo, que es la de predicar el Evangelio, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Entonces vamos a dar inicio y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, por la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos llevas, Señor, de la mano, como dice Isaías, Señor. Gracias, Padre del cielo, porque podemos reunirnos a través de este programa, cada uno, Señor, en nuestros hogares, para poner atención al mensaje que tú tienes para todos nosotros, Señor, que tiene que ver con el poder que tú nos has dado y nos has delegado, la autoridad del poder en tu nombre, para poder llevar el mensaje de salvación a las personas que no te conocen. En esta tarde venimos dándote las gracias también, Señor, por la salud de cada uno de nosotros, Señor, y también pidiéndote que nos llenes, Señor, de gozo, sabiendo, Señor, que el día de nuestra redención está cerca. Te damos las gracias también, Señor, por la vida de nuestros familiares y parientes, y venimos, Señor, intercediendo también por ellos, para que ellos sean salvos, Señor, para que todas las personas de nuestra casa que aún falten, Señor, de entrar en la obediencia, Señor, en el pacto, el nuevo nacimiento, en el nuevo pacto, así lo hagan, Padre del cielo, porque sabemos que la Escritura dice, Señor, que tú escuchas la oración del justo. En esta tarde te damos las gracias también por todo lo que nos das, porque tenemos un lugar donde dormir, Señor, porque hay provisión, y si no la hay, te pedimos que tú nos proveas, Padre Santo, porque tú eres nuestro proveedor. Te damos las gracias también, Padre del cielo, porque tenemos la posibilidad de reunirnos en este país sin que haya una persecución directa, Señor, todavía. Te damos las gracias por eso, Señor. En esta tarde yo renuncio al yo en todo momento, Señor, a toda sabiduría humana, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Te pido que el mensaje de hoy pueda ser, Señor, claro y conciso, Señor, acerca de los tiempos en los que estamos y cómo tenemos que estar, Señor, alertas y velando, Señor, en todo momento, sabiendo, Padre del cielo, que nuestro adversario, Señor, también sabe que le queda poco tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes control de la conexión de Internet, que no falle, Señor, que no haya interrupciones, y lo más importante, que ningún espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios venga a poner interrupción ni distracción en nuestra mente y corazón, sino que podamos estar atentos al mensaje. Seguidamente, Padre del cielo, te ofrecemos esta alabanza, que es fruto de labios que confiesan tu nombre.
Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a poner atención a la letra, porque la letra de esta alabanza, Señor, es parte del mensaje, Señor, el tema del mensaje de este sábado. Así lo declaramos, Señor, en fe, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pasamos a la alabanza. Bueno, gloria a Dios por la alabanza. La letra es una letra fuerte de guerra espiritual y precisamente ese es el tema de la prédica de hoy. Voy a compartir la pantalla aquí para iniciar la presentación. Entonces, como escuchábamos ahora en la alabanza, ¿verdad? El poder de Dios es necesario para nosotros poder sacar la tarea aquí en la tierra con todo lo que tenemos que hacer y además de eso para nosotros podernos defender de un enemigo que la Biblia describe. Eh, Aquí en la primera página siempre ponemos las direcciones, ¿verdad? Para contactar el ministerio. Si alguna persona quiere recibir consejería o ministrarlo para salud, para sanidad, para liberación. El título de la prédica de hoy tiene que ver con la guerra espiritual que tenemos ahorita nosotros los creyentes en estos momentos proféticos. Y como inicio, el Señor me puso a hacer un compendio de versículos que genuinamente dicen, ¿verdad?, de que la guerra espiritual eh, está vigente hoy y ahora más que nunca, porque el enemigo nuestro y toda la jerarquía que él tiene, que es una jerarquía piramidal, como vamos a ver ahora, quiere decir que hay rangos, ellos conocen los tiempos proféticos. En Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Describe un evento que va a suceder en el cielo. Es un capítulo, ¿verdad? Prácticamente la mitad del libro de Apocalipsis. Describe algo que sucede en el cielo y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y lanza una advertencia a los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, estamos leyendo prácticamente el capítulo que es la mitad del libro de Apocalipsis. Y la guerra espiritual está vigente hasta ese momento. Quiere decir que todavía está vigente. Hay muchas personas que no creen en la guerra espiritual, no creen que hay que estar reprendiendo a Satanás y a su reino de mentiras. Tiene un reino, dice la palabra en Isaías, en Lucas 11, que el reino, Satanás tiene un reino que no trabaja dividido. Pero ellos, estos seres, conocen el tiempo profético en los que estamos nosotros. Entonces, la Biblia dice que esos seres atacan con mayor fuerza y con ira, es lo que dice la palabra. Y podemos sentirlo, ¿verdad? En estos tiempos y en estos días como la opresión que se siente es más fuerte. En el libro de Mateo 8, cuando el Señor Jesucristo está haciendo la liberación del endemoniado de Gadarena, los demonios que hablan dicen que conocen el tiempo en que Jesús estaba llegando. Dice que cuando llegó a la orilla,
refiriéndose a Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estos seres caídos, ¿verdad? Porque ahora leímos que es Satanás y sus ángeles, y esos son los principados que vamos a leer ahora que dice la Escritura. Ellos están condenados y ellos saben que van a terminar en un lago de fuego y azufre, porque la Escritura lo dice. Pero todavía están operativos y la Biblia dice que están en la tierra. Y la guerra espiritual en el mundo invisible, ¿verdad? Aunque a veces se hacen visibles en algunas ocasiones, o se manifiestan, como en este caso, ¿verdad? Porque aquí hablaron los demonios antes de que Jesús les hablara. Ellos fueron los que hablaron primero. Y de una vez reclaman el hecho de que Jesús los venía a atormentar antes de tiempo. Primero, ahí podemos discernir que la presencia de Jesús los atormenta y la presencia del Espíritu Santo en nosotros los atormenta. Y ellos conocen el tiempo. Ellos saben que les queda poco tiempo y estamos viviendo en los tiempos. La Biblia le dice que son el inicio de tiempo de dolores. Se puede sentir en estos días el aumento en la intensidad de los ataques del enemigo. No solo con desánimo, agobio, duda, miedo, ansiedad, falta de fe, hacer que uno murmure, que sienta tristeza, enojo, enfermedades o síntomas de enfermedades. Por eso ahora en la alabanza, ¿verdad? Estábamos escuchando en la alabanza que la alabanza pide el poder de Dios, el que está cantando, ¿verdad? Pide el poder de Dios para hacer la obra, que es sanar enfermedades, echar fuera demonios, para restaurar, para que el Señor bautice con su poder, etcétera, etcétera. Y estamos nosotros en la tierra para una misión que el Señor nos ha encomendado. Y la guerra espiritual es parte primordial de la doctrina que Jesús vino a enseñar. Por ejemplo, los rumores de guerras que hay ahorita, ¿verdad? Con el tema de Rusia y Ucrania y lo que está pasando también en Israel, en Siria, Irán, ¿verdad? Que está llevando armas a Siria y se están aprovechando del evento que está sucediendo ahí en Europa con el tema de Ucrania y Rusia, que pareciera ser como un distractor, un distrayente. Es un reflejo de lo que sucede en el mundo espiritual. Porque en el libro de Daniel nosotros podemos leer que cuando Daniel está orando, se le presenta el ángel Gabriel y le da el mensaje y le dice que en el cielo hubo una pelea, una lucha, había una lucha entre principados, entre ángeles, y que Miguel era el que le estaba ayudando a él en contra del príncipe de Persia y que tenía que volver a pelear contra el príncipe de Grecia. Entonces son ángeles que tienen autonomía, autoridad y poder sobre áreas geográficas específicas. Entonces, el mundo espiritual está en guerra y ahorita lo que estamos viendo nosotros es lo que el Señor advirtió que íbamos a ver antes de su venida. La guerra espiritual se va a poner más fuerte y se siente fuerte. La Biblia dice qué es lo que tenemos que estar haciendo en estos tiempos. En Lucas 21 dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, refiriéndose, ¿verdad?, a las pestes, a las hambrunas, a los terremotos, a los rumores de guerras y las guerras, Jesús dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Ok? O sea que nosotros tenemos que estar alerta de que ya casi, o el Señor ya viene por nosotros, pero tenemos que estar ocupados defendiendo no solo el territorio nuestro, sino también vamos a recordar hoy que el poder que Dios nos da y la autoridad no es solo para defendernos a nosotros mismos de los ataques de Satanás, sino también para poder rescatar personas que Satanás tiene cautivas a su voluntad y son personas que no se han convertido a Cristo todavía. Están cautivas a voluntad de ese personaje del que estamos hablando ahorita. Y ya vamos a ver el respaldo bíblico. En Apocalipsis 3, otra de las advertencias que da el Señor
en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que por cierto el nombre Filadelfia significa amor fraternal, dando a entender que eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, amándonos entre hermanos en Cristo, orando unos por otros, portándonos como un solo cuerpo, como dice la escritura, ¿verdad? Pero también dice ahí que nosotros tenemos que cuidar algo para que no nos lo quiten. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, refiriéndose a la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si el Señor advierte, ¿verdad?, que tenemos que retener lo que tenemos, es porque Satanás nos quiere quitar lo que tenemos. Y él pelea hasta el fin, ¿verdad? Todavía este personaje está activo y está operativo. La Biblia dice que ya el Señor lo venció. Sí, el Señor ya lo venció y vamos a ver los versículos que lo dicen. Y lo venció precisamente para que nosotros tengamos la autoridad sobre él. Pero esa autoridad hay que ejercitarla y hay que ponerla en acción. Entonces, el Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y en Apocalipsis 3, el Señor nos recuerda que viene pronto, que si guardamos la palabra, su palabra, Él también nos va a guardar de la hora de prueba. Dice que ha de venir sobre el mundo entero, todos, todo el planeta. No hay una parte que se escape de lo que viene. Recuerda que viene pronto por nosotros y que tenemos que retener lo que tenemos para que ninguno tome tu corona, dice, para que no nos quiten los galardones ni la bendición que tenemos nosotros. Quiere decir que el enemigo la va a querer arrebatar y eso es lo que él hace. Ahora, también la Biblia dice que en estos tiempos, en los últimos tiempos, la Biblia dice los postreros días, ¿verdad? Iban a haber personas que iban a tener apariencia de ser siervos de Cristo, servidores de Dios, pero que iban a negar el poder sobrenatural del evangelio. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, carácter de los hombres en los postreros días. Cuando uno lee esto y lo lee rápido, digamos, uno empieza a leer y ver esas características que vamos a leer ahorita, y uno piensa que hay gente que no conoce a Dios, pero más adelante dice que son personas que enseñan la escritura, que están enseñándole la escritura a otras personas. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Le puse en negrito porque ya lo vamos a investigar con las palabras originales en griego para ver qué es lo que dice ahí, o sea, qué es la profundidad de lo que dice ahí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo. O sea, se puede discernir que son esas personas las que les están enseñando. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de tal manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también la fue la de aquellos. Bueno, Janes y Jambres eran los hechiceros que estaban al servicio del faraón y eran los que imitaban, ¿verdad?, el poder de Dios. Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que los hechiceros del faraón pudieron imitar las primeras tres señales, que fue el báculo que se convirtiera en serpiente, los hechiceros lo hicieron. Cuando se tocó el agua del Nilo para convertirla en sangre, los hechiceros hicieron lo mismo. Cuando se tocó el agua del Nilo para que hubiera plaga de ranas, ellos hicieron lo mismo.
Fue hasta la cuarta señal, que es la plaga de piojos, cuando Moisés golpea el polvo de la tierra con la vara y se hace una plaga de piojos, los hechiceros no pudieron hacer de ahí en adelante, pero hicieron las primeras tres. El tema es que aquí vienen mencionados, ¿por qué? Porque de esa manera, así como esos hechiceros resistieron la autoridad de Moisés, en este caso, estos hombres de los postreros días que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios, ¿verdad? Los comparan con esos hechiceros. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Y la doctrina, ahí lo puse en celeste abajo, dice, la definición de doctrina es la enseñanza o principios básicos defendidos por un grupo de personas. La doctrina que Jesús enseñó es la que nosotros tenemos que seguir. Si se predica una doctrina diferente, tenemos un problema. Y la guerra espiritual es parte de lo que Jesús enseñó. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero tú, haciendo la referencia como un contraste, ¿verdad? Porque ya habló de los otros, pero le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que la palabra longanimidad es no perder el ánimo ni la fe cuando estamos pasando por pruebas. Eso significa longanimidad. Amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Señor nos prepara a nosotros los creyentes, a todos sin excepción, para un ministerio que todos tenemos, que es de predicarle el evangelio a la persona que no lo conoce. Los creyentes, como lo acabo de decir, debemos que estar preparados para cumplir la obra del ministerio que Dios nos ha encomendado. Y para eso se ocupa la sana doctrina, porque si alguien le quita un pedazo a esa sana doctrina, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que un poco de contaminación doctrinal contamina el resto de la doctrina. Por eso hay tantos versículos que hacen referencia a defender la sana doctrina. La Gran Comisión, ¿qué es una comisión? Es un grupo de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. O sea, cuando Jesús le da la Gran Comisión a los discípulos, Él los mandó a hacer lo que ellos vieron a Jesús hacer. Eso fue lo que el Señor les enseñó. Los mandó a hacer lo mismo que Él hizo y les dio poder y autoridad. La manifestación del poder de Dios, que es lo que estamos cantando ahora en la alabanza, ¿verdad? Es parte de la sana doctrina que el Señor enseñó a sus discípulos. Tienen que haber manifestación visible del poder de Dios. Y estamos siempre hablando de la guerra espiritual, porque hay gente que niega que haya que hacer guerra espiritual. Ahora sí, el versículo que vamos a analizar es donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, estas cuatro palabras, ¿verdad? Apariencia, piedad, negarán y eficacia. Y las buscamos en la concordancia Strong para ver la palabra en griego que fue utilizado en el versículo. Apariencia, la palabra morfosis en griego, la forma que corresponde a una cosa expresa verdaderamente el hecho, la misma apariencia, o sea que sí, que tienen la apariencia de piedad. Pero la palabra piedad, que ahí dice la palabra en griego es eusebia, es veneración, amor y respeto por Dios y todo lo que tiene que ver con lo santo. O sea que tienen apariencia de que veneran a Dios y que tienen respeto por lo santo.
Pero, ahí hay un pero en el versículo original, dice que negarán. Y la palabra en griego es arneomai, que es rechazar, contradecir, rehusar confesar, repudiar o rechazar algo que les es ofrecido. Todo eso significa la palabra original, que tradujeron como negarán, contradicen, rehusan confesar, repudian, rechazan algo ofrecido. Y la palabra más importante de este versículo, que es traducida como eficacia, es la palabra dunamis en griego, que viene traducida en la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento como el poder sobrenatural de Dios para hacer milagros. Dunamis. También viene traducida como prodigio, cuando la Biblia dice que hizo milagros y prodigios. Y un prodigio es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, eso es un prodigio. ¿Ya? No se puede explicar por leyes regulares de la naturaleza, fue algo totalmente sobrenatural. Cuando el Señor caminó por el agua, un prodigio. Cuando el Señor echaba fuera demonios, no podían explicarlo por leyes regulares de la naturaleza. Tenía autoridad y poder sobre espíritus que antes no hablaban. En el Antiguo Testamento no sale ni una sola vez donde un espíritu inmundo hablara. No a través de una persona y mucho menos, ¿verdad? Pidiéndole, de alguna manera le estaba diciendo a Dios que no los atormentara. O sea, los expuso públicamente. Eso es lo que dice la Escritura. Pero la palabra dunamis viene aquí traducido como eficacia. O sea, que hay gente que tiene la apariencia de tener veneración, amor y respeto a Dios, pero niegan o rechazan que el poder, que exista el poder sobrenatural de Dios en el Evangelio. Eso es lo que dice ahí. Entonces, tienen la apariencia, pero niegan o rechazan el poder sobrenatural del Evangelio de Jesucristo. No creen en el poder de Dios dado a la iglesia para la obra del ministerio. Predican un evangelio diferente. La Biblia dice en el mensaje a Sardis, es uno de los mensajes a las 7 iglesias, que el Señor agenda una iglesia que cree que está viva, pero está muerta. Porque si la iglesia, ya vimos la vez pasada en la prédica de congregarse, ¿verdad? Que no es un edificio, la iglesia es la reunión de los creyentes. Pero una reunión de creyentes que nieguen el poder sobrenatural de Dios es una iglesia que está muerta. Eso es lo que dice el mensaje a Sardis. Por ejemplo, existen denominaciones que dicen ser seguidores de Cristo o discípulos de Cristo, que no creen en los dones del Espíritu Santo. No creen en el don de lenguas, en el don de interpretar lenguas, en el don de profecía, en el don de en los dones de sanidades, en el don de fe, en el don de discernir espíritus. Dicen que esos dones eran para la iglesia de los apóstoles, pero que ya no están vigentes. Que no hay tal cosa como los dones del Espíritu Santo, y eso no es cierto. Algunas incluso dicen que no hay ya que combatir al diablo porque ya el Señor Jesús lo venció en la cruz, cosa que es cierto. Lo que no es cierto es que ya no hay que combatirlo, es la parte que no es cierta. Y que no hay tal cosa de guerra espiritual. No enseñan la guerra espiritual, la niegan y rehúsan hacer liberaciones de demonios. Esa doctrina es diferente a la que leemos en la palabra de Dios, una doctrina diferente. La palabra dunamis, que leímos en el versículo anterior, traducida como eficacia, se utiliza 116 veces en el Nuevo Testamento y generalmente viene traducida como poder, poder o prodigio, poder o prodigio. Por ejemplo, en el libro de Marcos 5:30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, eso fue cuando la mujer que tenía el flujo de sangre tocó el manto en una multitud y el Señor sintió que salió poder de él. Y él se volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, hasta de los vestidos del Señor salía poder para sanar a las personas. Pero él sintió que había salido poder de él. Esa es la palabra dunamis, que viene en ese versículo que leímos anteriormente. El poder de Dios que se manifestó sobrenaturalmente desde la concepción del Señor Jesucristo, bueno, desde antes, ¿verdad? Porque el ángel se le presentó a María
y una presentación, una aparición de un ángel ya tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios. Pero la Biblia dice en Lucas 1:35, refiriéndose a la concepción del Señor, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, dunamis, es la palabra en griego, dunamis, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El poder se manifestó en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era un ministerio lleno de poder y autoridad. Lucas 4:36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Autoridad y poder. Esas dos palabras hay que acordarse el día de hoy, autoridad y poder, porque vamos a leer versículos donde dicen que el enemigo tiene autoridad y poder sobre los impíos y pecadores. Eso se llama potestad. Lucas 5:17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar, refiriéndose a Jesús. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar, el poder, otra vez, dunamis, poder. El poder de Dios se manifestó en todo el ministerio del Señor Jesús de muchas maneras, en sanidades de enfermedades y condiciones de salud que no eran curables o reversibles. Por ejemplo, la lepra en esa época no era una enfermedad que se podía curar. Un manco, la Biblia dice que Dios sanó mancos, quiere decir que la mano que no estaba apareció, o un cojo, un pie que no estaba apareció. Eso no es reversible en el mundo natural común y corriente, eso se ocupa el poder sobrenatural de Dios. El Señor también sanó gente ciega y paralíticos. El Señor multiplicó panes y peces, como lo dije anteriormente, caminó sobre el agua, ¿verdad? Se transfiguró cuando lo vieron los 3 discípulos que andaban con él. Lo vieron cambiar de forma, de apariencia, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios. Pero la primera manera en que él en que manifestó su poder en una sinagoga fue en una liberación espiritual. En Lucas 4 dice un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días sábado. Y se miraban de su doctrina, que es la enseñanza, ¿verdad? La doctrina es una enseñanza. Porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, desde el principio del ministerio del Señor, Él empezó a pelear y a echar fuera espíritus inmundos, que Él vino a poner al diablo en su lugar. Eso lo dice la Escritura, que para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Ahora, Él lo hizo porque Él estaba enseñándonos a nosotros. ¿Por qué nosotros? Que nosotros también somos seguidores de Jesucristo, somos discípulos de Él. Todo lo que el Señor hizo en su ministerio lo hizo para enseñarnos a nosotros, a sus discípulos, qué tenemos que hacer para difundir el evangelio que Él mismo nos vino a enseñar. Por eso Pablo dice que no hay que recibir un evangelio diferente. Está en el libro de Gálatas, capítulo 1. Porque solo hay un evangelio, pero hay gente que le quita toda la guerra espiritual y toda la parte sobrenatural del evangelio al evangelio. Eso es una doctrina diferente. Y el Señor mismo delegó ese poder y autoridad a sus discípulos. Lo dice en la Biblia, dice en Lucas 9, dice misión de los 12 discípulos. Primero Jesús lo hizo para enseñar a los discípulos, a los apóstoles, y después se los mandó a hacerlo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Otra vez, vienen viene poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí.
y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ese era el evangelio. Así era como Dios los mandó, con poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Hasta aquí está donde mandó a los 12. ¿Okay? En este texto la palabra poder es dunamis, que ya lo estamos viendo anteriormente, y la palabra autoridad es otra, en griego, es exousia, que viene de la raíz exesti, en griego, que significa derecho legal o autoridad legal. Le dio derecho legal sobre los demonios. Esa es la palabra exousia. Y ya vamos a ver dónde lo dice. Porque el Señor dice aquí, os doy poder, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. La palabra potestad es exousia, es derecho legal. Derecho legal. Y ese derecho legal Él se lo delegó a la iglesia, a nosotros. Luego de enviar a sus 12 discípulos, el Señor envió a otros 70 a hacer lo mismo que mandó a los 12. Los mandó en parejas. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies o la cosecha, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies es la cosecha de un grano, en este caso el trigo, porque hay una parábola que es el trigo y la cizaña, y dice que el Señor recoge al trigo en los graneros y la cizaña es echada al fuego. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Otra vez está diciendo que va a haber una guerra, o por lo bueno, un lobo contra un cordero, ¿verdad? Es el cazador atacando, ¿verdad? A un animal supuestamente indefenso. Por eso necesitamos poder y autoridad, para que los lobos no nos devoren, ¿verdad? Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra nosotros. Quiere decir que se predica para misericordia o para juicio. Por ahí lo dice. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra nosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces los discípulos iban a predicar para misericordia si hacían caso, o para juicio si no lo hacían. Y así somos nosotros también. Cuando estos 70 regresaron de su misión, porque es una misión, ya vimos que comisión es un grupo de personas mandadas para hacer una tarea específica en representación de un colectivo. Y una misión, ¿por qué es una misión? Ya vamos a ver unos versículos más adelante que una misión de ir a predicarle a una persona que está cautiva a voluntad del diablo es una misión. Es ir a rescatar a un prisionero para sacarlo de una cárcel y sacarlo a la libertad de Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Quién es el carcelero? El carcelero es Satanás. Y el carcelero no está diseñado para soltar a un prisionero sin pelearlo. Eso es hasta sentido común. Satanás no está diseñado o no está encomendado para dejar ir a las personas que eran de él y se le salen de su potestad así nomás. Por eso está la parábola del sembrador, por ejemplo, que dice que Satanás va a mandar a quitarle la semilla, que es la palabra de Dios, del corazón de la persona para que no crean y se salven. Entonces, este ser y toda su jerarquía está operativo en gente impía y ataca a los hijos de Dios. Cuando regresaron los 70, dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Y por qué llegaron con gozo? Aquí dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Llegaron contentos por eso.
Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí es donde él dice, este es Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, que es exusía, autoridad legal, derecho legal. Por eso es poder, dunamis, y autoridad. Poder y autoridad. De hollar con H es ponerle la huella encima o pisotear algo dejando la huella marcada. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada os dañará. Eso es para nosotros hoy también. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. El Señor se puso contento, se regocijó, dice, y le dio gracias al Padre, diciendo que a él le había placido revelárselo a gente sencilla, que creía sin cuestionar, no rechazando, como dice la palabra que leímos anteriormente, que tienen apariencia de, pero niegan el poder de Dios. Ellos no negaron el poder de Dios, ellos lo creyeron como niños y se fueron a hacerlo con obediencia y fe, y les dio resultado. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Le estaba diciendo acerca de eso que ellos venían de hacer, porque los mandó igual que los 12 y volvieron contentos con gozo, diciéndole, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Por eso venían con gozo. Y Jesús ahí remata diciendo, he aquí os doy autoridad legal sobre las serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Toda fuerza, ¿qué puede ser toda fuerza del enemigo? Todo ataque del enemigo, toda hechicería del enemigo, toda maldición, todo conjuro, encantamiento, rezo, ayuno, etcétera, etcétera. Toda fuerza y nada nos va a dañar. Él nos está dando poder y autoridad sobre ese reino, pero no es para que no lo hagamos, es para que lo pongamos en práctica. La palabra sí dice contundentemente que Jesús venció a Satanás en la cruz y lo venció precisamente para que nosotros tengamos esa autoridad y ese poder sobre el reino de las tinieblas. En el libro de Colosenses 2 lo dice, y lo dice muy claro, porque ahí dice que nos iban a venir a engañar. Mirad que nadie os engañe. Así empieza. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Quiere decir que nos iban a venir a engañar con filosofías humanas o pensamientos o maneras de pensar humanas, no espirituales. Porque la Biblia dice que para el espiritual, para el hombre mundano, todo esto es locura. Lo ven como una locura, porque no lo creen. Claro, cuando ven una liberación espiritual, sí la creen, ¿verdad? Como dice un dicho aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que todo el mundo es valiente hasta que la cucaracha vuela. Porque hay gente que no cree en una liberación, cuando ve una liberación y ve y escucha a una persona hablando con voz gruesa y gruñendo y haciendo sonidos que no son humanos, se asustan, porque sí existe. Eso existe, pero aquí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Perdón, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza de todo principado y potestad? Jesucristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es el bautismo. El bautismo en el Nuevo Testamento es la representación de la circuncisión del antiguo pacto. Repito, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, dunamis, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, qué interesante. Anulando el acta de los decretos. Un acta es un documento legal. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, esos son los ángeles caídos, el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia en el libro de Daniel, el príncipe de este mundo, dice el Nuevo Testamento, refiriéndose a Satanás. Dice que los despojó, les quitó el poder. A principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los hacía exhibirse públicamente. Los demonios de una vez le decían, ¿qué tiene con nosotros? Que viene a atormentarnos antes de tiempo. Los sacó, ¿verdad? Los sacó del escondite donde estaban. Eso no lo había hecho nadie en la historia bíblica. Solo Jesús fue el que lo empezó a hacer. Que los demonios hablaran y que se manifestaran reconociendo su identidad como hijo de Dios. Quiere decir que los demonios conocen la identidad de un hijo de Dios, o si es o no es hijo de Dios. Está en Hechos 19, ¿verdad? En Hechos, en capítulo 19, dice que un grupo de exorcistas ambulantes quisieron hacer una liberación y el demonio o la persona que estaba endemoniada saltó sobre ellos y los hirió y los mandó desnudos y heridos y los correteó. Porque es un asunto de autoridad. La Biblia es un libro de leyes. Hay mandamientos, hay estatutos, hay juez justo, hay acusador, que sería un fiscal, está el abogado nuestro, que es el Señor Jesús, dice Primera de Juan, hay galardón eterno y hay condenación eterna. Es un libro de leyes. Por eso, el Señor nos da derecho legal sobre Satanás y su reino, porque él anuló un acta de un decreto que había en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si comían del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Había una sentencia de muerte por pecado y así sucedió. El Señor Jesús vino a pagar por nosotros lo que todos teníamos que pasar. Eso fue lo que Él hizo. Por eso anuló el acta, porque ya Él pagó por nosotros. Y despojó el poder de todo ese montón de seres espirituales que están condenados, pero que están operativos todavía aquí. El derecho legal nos lo dio Señor para ponerlo en práctica. Esa autoridad y poder hay que ejercitarlo y ponerlo en acción. Es parte de lo que el Señor le dijo a los apóstoles, incluso después de que el Señor ya había resucitado. Cuando Jesús le da o comisiona a los apóstoles. En Marcos 16 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vea que dice criatura, no hijos. Predicar el evangelio a toda criatura. Si la criatura quiere ser hijo de Dios, entonces nace de nuevo y ya son hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para que crea, alguien le tiene que predicar. Y fuere bautizado, ya lo vimos, ¿verdad? Que ese es la circuncisión del nuevo pacto, porque el cuerpo pecaminoso de pecado queda en el agua y lo que se levanta es una nueva criatura, dice la Escritura, y el Espíritu Santo entra a vivir en la persona. Eso está en el libro de Hechos 2:38. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y viene una lista de señales. En mi nombre echarán fuera demonios, es la primera. Está vigente hasta hoy, por supuesto, está vigente hasta hoy. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tomando en cuenta que hay enfermedades que son causadas por espíritus de enfermedad. Está en la Biblia. La señora que estuvo 18 años encorvada y Jesús dijo que tenía un espíritu de enfermedad. Cuando echó fuera el espíritu de enfermedad, la señora se pudo poner erguida, enderezar. Entonces
Pero si no echa fuera demonios de enfermedad, ¿cómo se va a sanar la persona? Porque es parte del evangelio que Cristo vino a predicar. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso es parte del versículo, ¿verdad? Nada más lo puse aparte para ver la parte final, donde dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces las señales siguen la palabra. Las señales no van delante de la palabra. O sea, uno no llega primero a orar por enfermedades o echar fuera demonios si la persona no tiene doctrina. No, uno primero predica el evangelio y después o durante se hace lo que el Señor dijo: sanar enfermos, echar fuera demonios, todo lo que viene con el paquete de la predicación del evangelio. Que lo están invitando a uno para orar por un enfermo. Sí, bueno, está bien, pero primero hay que predicar el evangelio. Porque las señales siguen la palabra. Lo que va primero es la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra de Jesucristo. Y la palabra nosotros tenemos que poderla explicar de una manera sencilla. Pero hay que hacer lo que dice la Escritura, porque el Señor nos mandó a hacer eso. Recordemos lo que el Señor le dice a Pablo cuando se le aparece después de haber resucitado. Porque Pablo no fue de los 12 apóstoles escogidos inicialmente por el Señor. Pablo fue escogido por Jesús cuando el Señor ya había resucitado. Y dice, aquí está Pablo hablando en primera persona. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Porque el Señor se le había aparecido. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ya había resucitado el Señor, escoge a un apóstol, Pablo, y le dice que lo escogió para que abra los ojos de las personas, porque hay ceguera espiritual. Están como con los ojos vendados de una realidad que ellos no disciernen porque nadie se las ha explicado. Y dice para que se pasen de un lugar que se llama las tinieblas y que se pasen al otro que se llama la luz, que es el opuesto, y que salgan de la potestad de Satanás. La palabra, perdón, potestad, precisamente significa poder y autoridad que alguien tiene sobre una persona o cosa. Perdón. Quiere decir que la persona que no ha nacido de nuevo le pertenece al diablo. Eso es lo que dice la Biblia, porque la Biblia sí dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Está en Juan capítulo 8. Ahí dice, y soy de vuestro padre el diablo. Ahí lo dice. Entonces, Satanás tiene poder y autoridad sobre las personas que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y no han nacido de nuevo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si están bajo la potestad de Satanás, autoridad y poder, es lógico pensar de que él va a pelear por esas almas que tiene. Y lo hace. Él estorba el evangelio, mete falsas doctrinas, manda falsos predicadores y falsos maestros, hay hechiceros metidos en las congregaciones, el satanismo sigue existiendo. Entonces, Satanás está activo y está operativo. Cuando nosotros le predicamos a una persona, el objetivo de esa misión, pues se llama una misión, es rescatarlo de la potestad de Satanás y pasarlo, ¿verdad?, al otro lado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que hay guerra espiritual. Entonces, potestad, que está aquí en este versículo, es poder y autoridad. Entonces, ese ser tiene poder y autoridad sobre personas. Si nosotros tenemos poder y autoridad sobre él, entonces ahí está, ahí ya podemos nosotros anular el poder y la autoridad que él tiene y poder pelear en contra de él, no con nuestras propias fuerzas, porque nosotros no tenemos fuerzas. La fuerza, el poder y la autoridad viene de
el Señor Jesucristo. Un cristiano sin poder y autoridad no representa ninguna amenaza para Satanás. Y más bien es probable que esté en la planilla de él sin que lo sepa. Pablo le recalca a Timoteo, ¿verdad? ¿De qué se trata predicar el evangelio? Se trata de rescatar almas cautivas por el diablo, cautivas a su voluntad y potestad. En 2 Timoteo 2, del 24 al 26, dice, Pablo le habla a Timoteo, a su discípulo, porque el siervo del Señor no debe ser peleón, no debe ser contencioso. Hay gente que se enoja, sí, pero si uno saca el versículo donde la Biblia dice X cosa, no debería haber enojo, pero sí genera enojo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar la Biblia, sufrido, que tenga un testimonio, que con mansedumbre, ¿verdad? Con humildad, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quiere decir que ni siquiera tienen dominio propio, porque dice que hacen lo que él quiere que hagan. Eso también está en Juan 8. Jesús le dijo a un grupo de personas que querían matarlo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Las obras de vuestro Padre queréis hacer. Quiere decir que no tenían dominio propio, estaban influenciados por el diablo. Entonces necesitamos poder y autoridad para que una persona escape del lazo del diablo, en que está cautiva a voluntad del diablo, por supuesto que sí. Ir a una misión sin el poder y la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo es mejor no ir, es mejor quedarse en la casa. Es por eso que el Señor Jesucristo nos da su poder y autoridad para poder combatir al diablo y a sus ángeles y todo el resto de la jerarquía del reino de las tinieblas. Este poder se nos da a través y por medio del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, ya habiendo Jesús muerto y habiendo resucitado, le dijo a los discípulos, ¿verdad?, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran poder desde lo alto. Eso fue el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre las personas que estaban en el aposento alto. Dice, pero recibiréis poder, otra vez dunamis, pero recibiréis poder, que es dunamis, lo que hay gente que niega o rechaza, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión. Pero el poder viene del Espíritu Santo. Necesitamos poder, autoridad y poder. Pablo lo dice en Efesios que tenemos nosotros una guerra, ¿verdad? Cuando él habla de la armadura. Si hay armadura, hay guerra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez, dunamis. Esa es la palabra, poder, dunamis, la que venimos estudiando desde el versículo aquel. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y vienen 4 jerarquías. Principados, que son los ángeles caídos, eso lo podemos discernir en el libro de Daniel, donde habla de príncipe de Persia, príncipe de Grecia, y vuestro príncipe, que está de parte de los hijos de Israel, y habla de Miguel. Quiere decir que Miguel es un principado, es un príncipe, es un ángel de alto rango, ¿verdad? Después habla de potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes, lo que dice ahí, la palabra en griego Uranos, es la bóveda celeste, el aire. Por eso la Biblia le dice el príncipe de la potestad del aire. Se mueven en la atmósfera. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, el Señor nos da poder, dunamis, de su fuerza, no de la de nosotros, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo contra nosotros. Porque ahí lo dice, para que podáis resistir en el día malo. Le está hablando a uno. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que nos van a atacar. Ahí vienen las 4, ¿verdad?, jerarquías. Y huestes, en latín, hostis, viene de una raíz en latín, hostis, que significa adversario o enemigo. Y que son un ejército, una tropa de batalla. Porque Satanás tiene un reino. Y las huestes espirituales de maldad, que sería el rango inferior aquí, ¿verdad?,
es como una tropa ordenada para la batalla. Una estructura piramidal de poder y autoridad. Por eso a él le gusta, ¿verdad?, la representación del ojo arriba de la pirámide. El ojo en teoría es él, supuestamente. Pero es una pirámide. Es contra estos que estamos en guerra permanente. La guerra está ahora más fuerte que nunca y se va a poner peor, no porque uno lo quiera, es porque la Biblia lo dice, que va a descender con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Es porque está más arrinconado. Entonces, y la ira es contra nosotros, lo leímos en Apocalipsis 12. Hoy el Señor nos recuerda que su poder y autoridad delegados es para defendernos a nosotros mismos primero, ¿verdad? Porque una persona que se esté ahogando no puede rescatar a otra que se está ahogando porque se ahogan los dos. Tiene que haber una que esté parada en la roca, que es Jesucristo, y que le tire el salvavidas a la que se está ahogando. Entonces, el poder y la autoridad es primero para que uno esté firme cuando lo ataque el enemigo, lo estamos leyendo en Efesios 6. Y también para realizar la obra del ministerio que Dios nos ha encomendado a todos, que es ir a rescatarle gente, quitarle gente al diablo. Para eso necesitamos estar fuertes nosotros. En Efesios 2 dice, ¿verdad? Son estos versículos que dan este respaldo a que genuinamente el enemigo está operativo hasta hoy. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, ¿okay?, un ángel, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que ese ángel tiene potestad para influir en todas las personas que estén en desobediencia con Dios. Por eso la mayoría piensa igual. Si uno pone, bueno, alguien que tenga Facebook, pone algo en contra del aborto en Facebook, le llueve. Si pone algo en contra de las bodas de los homosexuales, le llueve. Le llueve quiere decir que hay represalia, que lo tratan mal, porque es una corriente, ¿verdad? Y nosotros vamos contra corriente. Pero ahí dice que ese espíritu opera en todos ellos. Quiere decir que tiene influencia en ellos. Entonces, por ningún lado hay un argumento de que la guerra espiritual ya no hay que hacerla. Si los tiene agarrados el diablo. Opera en ellos, dice ahí, opera. Opera es que los usa. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Primera de Juan 5:19 lo dice muy claro. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No dice, y el mundo entero estaba. Está, y está todavía. Son como precaristas. La tierra no es de ellos, pero están aquí. Y ellos usan la estructura económica, política, social, de entretenimiento, de información, etcétera, para lograr su propósito. ¿Cuál es el propósito de esos seres caídos aquí en la tierra? Si ya están condenados a una eternidad en el agua de fuego y azufre, es dañar todo lo que puedan a los seres que Dios creó a nosotros para que la gran mayoría no se vaya al lugar donde ellos los echaron. Entonces, ¿cómo va uno pretender que ellos estén quietos si ellos saben que ya ahorita los van a lanzar a un lugar donde ahí no van a salir nunca más? En Juan 7, del 15 al 17 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Estaban hablando de Jesús. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. O sea, la enseñanza que él está dando no es de él, dice él, sino de aquel que me envió. Y aquí pone una condición. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiere decir que gente que cuestiona la doctrina que viene escrita en la Biblia no quiere hacer la voluntad de Dios. Por la razón que sea, pero no la quiere hacer. Si el Señor dice en su palabra que nos ha dado poder y autoridad para ejercer sobre el reino de las tinieblas y para quitarle gente al diablo, ¿por qué razón una persona negaría la guerra espiritual? Esa es una pregunta retórica, es para que cada uno de nosotros tenga la propia conclusión, porque o nosotros estamos con él o estamos contra él.
no hay mitad, no hay un punto medio. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, que ese es el mensaje final de hoy. Y antes de terminar, vamos a ver un video es una traducción de un video muy bien hecho, en mi parecer y mi opinión, de una manera muy gráfica de presentar de qué se trata el evangelio. Y aquí Pablo, el apóstol, le está diciendo a Timoteo, a su discípulo, que por cierto, Timoteo significa, time es honrar o venerar y teo es Dios, de viene teología, etcétera, ¿verdad? O sea que Timoteo, el nombre Timoteo es alguien que venera a Dios, que lo respeta, que lo quiere obedecer, como leímos ahora. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es o no es sana. Dice, te encarezco, está Pablo diciéndole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo. Redarguye. La palabra redarguir significa corregir a una persona, pero primero hay que dejarla que hable. Porque redarguir es corregir a la persona usando los mismos argumentos en contra del argumento que la persona tiene. O sea, pero para redarguir hay que escuchar. Y es parte de predicar, hay que escuchar cuáles son las dudas, cuáles son las opiniones, cuáles son los pensamientos que tiene la persona, sus experiencias, y con la Biblia ir acomodando toda la información con la Biblia, con los versículos de la Biblia, porque la que tiene que responder es la palabra de Dios, no una opinión humana. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice no sufrirán, pero la traducción es, o sea, así lo dicen los españoles de España que tradujeron esta traducción Reina Valera, valga la redundancia, pero para nosotros sería porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, que no la van a tolerar, les va a generar repudio, la van a rechazar y cuestionar, porque vendrá tiempo cuando no soportarán o tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener predicadores que le quieren lo que quieren oír, lo que les gusta oír. No lo que necesitan oír, sino lo que les gusta oír para que nadie se enoje, nadie se sienta ofendido, nadie se ponga colorado y que todo siga como está. Eso no es lo que dice la Biblia. El Evangelio siempre es confrontativo. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, aquí hay un pero otra vez, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, somos nosotros, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese mensaje es para nosotros hoy. Entonces, la guerra espiritual es parte de la doctrina de Cristo, de la sana doctrina. Está vigente y ahora está más fuerte que nunca y se va a poner peor porque esos seres caídos saben que les queda poco tiempo y atacan al cristiano para quitarle la fe, para quitarle el ánimo, para quitarle la salud, el gozo, para quitarle las ganas de predicarle a una persona. Eso lo hacen los demonios hoy más que nunca. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús regrese, dice, hallará fe en la tierra, porque por la maldad que se multiplica, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no podemos dejar que Satanás nos enfríe, poniendo en nuestra mente el egoísmo, el yo, o con síntomas que ellos pueden hacer que una persona se sienta cansada físicamente, que le duelan los huesos, que no tenga fuerzas, que le duela la cabeza, que le duela la espalda, los pies, las coyunturas, todo. Hay que reprender y echar fuera todo espíritu de opresión y todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesucristo y se van. Pero hay que ejecutar y poner en acción el derecho legal que Dios nos dio para poder nosotros defendernos de esos enemigos. Ahora voy a poner el video y con eso terminamos
Antes de la prédica vamos a orar después del video. Y voy a poner. La traducción se va a ver ahí en la parte superior de la pantalla, y los que tienen teléfono, si lo pueden poner horizontalmente sería mucho mejor, porque ahí se puede leer mejor la traducción. Ok. I am going to introduce you to the gospel right now. You are a rebel. Whether you want to acknowledge it or not, I'll tell you straight up. You are a rebel against the living God. This is your natural disposition. Why? Because you were born in sin. We are in a prison cell. And it takes the awakening and the grace of God, you call it the prevenient grace of God, to awaken us to the fact that we are lost and we can't get out. We're headed towards destruction fast. The enemy, because of our rebellion against God, has legal rights to harm and harass our life. There you are behind the prison cell. Help, I need out! You can't get out. Those prison bars are stronger than any adamant. There is no way you can cut them because they're stronger than diamond. It is impenetrable. You cannot escape. You're doomed, because when the enemy comes in the very end, and he's going to finish you off, because he has legal right to do it, and he's going to relish every minute of it. In strolls your intercessor, your mighty man, and he stands between you and that accuser, and he takes the hit that was rightfully yours. He takes the blow that was intended for you. That is an extraordinary reality, that he was turned to a pulp and he actually died. God died for you. Over your prison cell, it has always said condemned, separated eternally from God, guilty. And then suddenly it switches. When you realize what Jesus Christ has done, it says justified. It says forgiven, redeemed. Here's the problem. Most of us have stopped with the good news right there. The blood of Jesus Christ has been shed and he was killed. I want you to know that is unbelievable news. But we are still in a prison cell. And so we're praising God from within a prison cell, going, thank you for forgiving me. Thank you for changing the sign on the outside of the prison. And God's word says, could you check the door to the prison cell? Because my blood was shed for more than just forgiveness. Forgiveness was the avenue through which he can make the escape for us. He isn't just interested in dealing with the consequences of the penalty of sin. He's also dealt with the problem of sin. That's the door. It's unlocked. The door to the prison cell is unlocked. Walk out. Smell the open air of freedom and liberty in the life of Jesus Christ. When you get outside the prison cell, there's like this chariot that's waiting. Emissaries from the king, and they say the king beckons you into his presence. You know how bizarre this is when you realize that you were a rebel? That you were undeserving completely. The living God has literally given up his life for you, and now he has set you free, and now the very king is beckoning you into his presence. It's like, are you sure you have the right guy here? I'm a rebel. I stood against my God. I spat in his face. How could he want me? The king beckons you. You get in the chariot. And as you're pulling into the kingdom, you're looking for where they might drop you off. You're looking for that poor district. Where are you taking me? Well, into the very near presence of the king. He wants you to live right where he lives. Not just the penalty, not just the problem, but an invitation into his very near presence. But as you're coming in, the emissaries say, he wants to adopt you. Brought in and invited
to share his heart. You come into his presence, totally broken before the reality of what he has done for you. I don't deserve this. Why have you done this for me? I love you. I have a commission for you. For me? You want to have me work for you? I want you to work for me. I want you to represent me. Absolutely. Anything I can do for you, just tell me. I need you to go back to that prison cell that I took you out of. Because there's a whole bunch more that need to know about me and my love and my truth. Will you go for me? In a heartbeat, I would gladly serve you. Any way you want, any way you ask. I need to forewarn you. I'm going to send you out, and you'll be as sheep among wolves. They'll kill you. They'll destroy you. They'll hate you. They'll persecute you. They will do whatever they can to harm you. I'm in. I'll do it, God. I don't care. You shed your blood for me. I would gladly shed my blood for you. Take my body. Take my blood. Spend it any way you want. I belong to you in covenant. Take me, Lord Jesus. Send me. The commission, not just the penalty, not just the problem, not just the invitation to his very near presence, not just the adoption as a son and a daughter of the King of Kings, but we are commissioned to represent him. And I want you to realize that it's a privilege beyond all other privileges to bear the very name, the very image, the very reputation of God Almighty. And he says, I ask you to go. Go and make disciples of all men. Go and be unashamed of my gospel and preach it. Go, rescue the lost in the power of my name. For is not the lamb that was slain worthy to receive the reward of his suffering. I'll go. And as you're beginning to head out with his blessing, he says, hold it. Wait, there's one more thing. Not just the penalty. Not just the problem, not just the invitation to his very near presence, not just the adoption as the son or a daughter of the king, and not just the commission. This is the capstone. If you think that is all good, you could wrap that all up into one ball and it still falls short of the final one. Because this final one is so condescending on the part of our king. It is so bewildering. It is so extraordinary, so amazing. And this is the truth that turns the world upside down. Before you go, what I'm sending you out to do is impossible. I know. Impossible. And if you do it in your own strength, you'll fail. I don't care. I'm willing to do whatever you ask of me. And if you want me to go in there and just die, I'm willing. I'm sending you out to be a victor. My children will not lose. Would you give me your body? And I will come in and make it my home. And I will take those hands of yours and make them my hands. I will take those feet of yours and make them my feet. I will take that mouth of yours and it will speak my words. I will take those eyes of yours and they can now see what I need you to be seen in this world. And I will take your heart of stone and make it a heart of flesh so that it will beat with my burdens and you will care for the very things that I care about. And your prayers will become my prayers. And your life and your attitude and your behavior every minute of every day will be the very behavior of God. Will you allow me to overtake your life? Because then we go into this world as little lambs with the faces of lions. Because the living God Almighty, the consuming, almighty, sovereign God dwells within his children. And as we stand and the wolf pack surrounds us, we stand in the authority in the name of Jesus, and we will not back down. Because we do not head off to war to lose. We head off to war to win. Our God mocks all the powers of earth and hell through fluffy little lambs. Because his lambs beat the wolf pack. That's the gospel. The gospel trounces upon all the powers of earth and hell and demonstrates to the universe the manifold wisdom of God. That he is in control. You don't have to pull off the impossible on your own. You don't have to fail any longer. Your God is ready to do it in and through you. You can't do it. You can't muster
the discipline. You can't muster up the intellect. You can't muster up the strength. You can't muster up the perseverance and the fortitude. He can. You can't love the lost. You can't love those that spit upon your face. He can. Don't pray that God would teach you how to love like he loves. Pray that he would fill you with himself and he would love in and through you. Don't pray that he would teach you to have joy. Pray that the living God full of joy would enter into you. Don't pray that he would teach you how to be peaceful. Ask for the God of peace, the Prince of Peace, to infill you. Because if you try and imitate your own strength, you will be a miserable replica. But if you allow the impartation of Jesus Christ to overtake you, suddenly it all works. Because it's him imitating himself. And he's very good at being God. Bueno, esa fue la prédica del día de hoy. El video muy gráfico. A mí siempre me quebranta ese video. Bueno, el mensaje de hoy es claro. Estamos en una guerra y el Señor nos ha dado poder y autoridad, no solo para defendernos, sino también para ir a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que es rescatar las personas, las almas que están cautivas a voluntad del enemigo y que necesitan que una persona se tome el tiempo y que tenga la unción del Espíritu Santo para dar a conocer el evangelio que Jesucristo vino a predicar. Vamos a orar juntos. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta tarde por este mensaje, Señor, que nos has dado. Gracias nuevamente, Señor, por el privilegio de haber sido, Señor, escogidos, porque sabemos que la Biblia dice muy claro, Señor, que no fuimos nosotros los que te escogimos a ti, Señor, sino que tú nos escogiste a nosotros y nos escogiste para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Esta tarde queremos orar, Padre del cielo, por todas las personas que están escuchando y viendo esta prédica, Señor, que tengan alguna enfermedad, pidiéndote, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que el poder y la autoridad que tú nos has dado se manifieste a través de la intercesión y la oración por toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, en las fosas o en las vías respiratorias, en el sistema respiratorio. Padre del cielo, aclara, quita, Señor, toda congestión en pulmones, quita, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, toda opresión, Señor, todo asfixia, todo síntoma, Señor, de asfixia. Te pedimos también, Padre del cielo, que quites todo dolor de cuerpo, Padre Santo, de tu iglesia. Atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de opresión, todo espíritu que venga a poner dolor físico en huesos, articulaciones, tendones, músculos, dolores de cabeza. En el nombre de Jesús, en este momento echamos fuera todo espíritu que venga a poner, Señor, dolor y enfermedad en nuestros cuerpos. Venimos también, Padre del cielo, echando fuera todo espíritu de tristeza, de agobio, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu que venga a ponernos temerosos, todo espíritu de miedo, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a ser valientes, esforzados, a poder llevar palabras, Señor, de esperanza, el evangelio a las personas que no tienen ninguna esperanza. En el nombre de Jesús te damos las gracias nuevamente, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos y te damos las gracias, Señor, porque a través de la palabra sabemos cuál es nuestra identidad y qué es lo que estás esperando que nosotros hagamos, Señor, que es la gran comisión. Bendice a cada una de las personas que están viendo y escuchando esta prédica. Yo los bendigo en tu nombre con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz y quita toda ansiedad, angustia, todo insomnio, Señor, toda preocupación. En el nombre de Jesús la echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros.
Así lo declaramos en fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga.